Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 11. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de servicios ecosistémicos. ¿Qué son? ¿Qué tipos hay? ¿Qué importancia tienen para la restauración de ecosistemas? Pero antes os voy a decir que se ha ampliado la red de parques nacionales en España y os voy a contar dónde. Bienvenidos a Oikos, bienvenidas a Oikos. Soy Juan María Arenas y bueno, vamos con el programa de hoy, que ya como ya he comentado va a tener dos partes. Primero os voy a contar que se amplía la red de parques nacionales en España. El Consejo de Ministros esta semana ha aprobado que el Parque de las Nieves en Málaga, en la Sierra de Málaga, sea el 16º Parque Nacional de España. ¿Por qué? Bueno, aparte de sus valores naturales que tiene, ya era parque natural. Y principalmente porque tiene la mayor extensión de pinsapos de España. El pinsapo es una especie del género Abies que es relicta en España. Hay súper pocos entre las provincias de Málaga y Cádiz, pero ningún parque nacional los recogía. Ya fue ahí tanto en Grazalema como aquí en la Sierra de las Nieves, como no sé si algún punto más entre las provincias de Málaga y Cádiz. Y bueno, ya era hora de que un parque nacional tuviera esta reliquia que tenemos ahí dentro de sus límites. También es importante porque tiene unas piedras, las peridotitas, que son unos ecosistemas bastante curiosos. Y con esto también hay un problema, ¿no? Porque incluso había gente que pedía que se debería de incluir también dentro del Parque Nacional la zona de Sierra Bermeja, al sur de lo que es el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, entre la costa de Estepona, Marbella, toda esta zona que hay entre Estepona y Marbella. El interior, que es Sierra Bermeja, pues bueno, también se pedía que se incluyera dentro del Parque Nacional de Sierra de las Nieves. Pero bueno, vamos por parte, ¿no? Primero se ha catalogado Parque Nacional lo que es Sierra de las Nieves, que entrará en vigor, creo que no, o sea, aunque ya está hablado por el Consejo de Ministros hasta primavera o así, no será oficialmente Parque Nacional, pero bueno, ya es el último paso que necesitaba y ya lo han dado. Así que bueno, tocará visitar Málaga. Quien no lo conozca, quien no conozca esta zona de Málaga, pues que lo visite. Os dejaremos, ya sabéis, como siempre, en las notas de programa os dejaremos un enlace con dónde está exactamente el Parque Nacional y alguna cosilla más en relación a esto. Antes de entrar con la parte más grande del programa, que es donde hablaremos de servicios ecosistémicos, os quiero decir también que esta semana, el lunes, estuve con un amigo, con Lucas Bilbao, aquí en la línea de la Concepción, probando un dron para intentar grabar imágenes y grabar vídeos para nuestro canal de YouTube con dron, donde explicaremos pequeños conceptos de ecología, de restauración, de ecosistemas o de gestión de recursos naturales, pero utilizando el dron. Vamos a ver si salen buenos vídeos chulos y os parecen interesantes. Así que ya hemos subido el primer vídeo de prueba que estuvimos haciendo ayer, bueno, un vídeo pequeño a nuestro canal de YouTube. Os dejaré también el enlace al canal de YouTube. Entrar ahí, suscribiros al canal para que en cuanto empecemos a subir vídeos con el dron, pues lo veáis y veáis si os parece interesante o no. Es el mismo canal donde también subimos los podcasts de Oikos, el mismo canal de YouTube. Así que bueno, os dejaré el enlace y por favor entrar y suscribiros para que os avise de cuando vayamos subiendo los vídeos. Posiblemente ya os aviso también que será para enero, porque no sé si si el tiempo nos va a permitir o no grabar alguno antes de Navidades. Pero bueno, si nos permite bien, y si no, pues para enero habrá vídeos, que ya tenemos varias ideas y habrá vídeos. Y sobre todo, decirnos en el que he subido qué os parece, si os gustan, si no os gustan, si os parece buena idea, si no. Bueno, ahí lo dejamos. Y ahora sí, ahora vamos con la parte importante del programa, donde quiero explicar qué son los servicios ecosistémicos y qué importancia tienen para la restauración de ecosistemas. Bueno, vamos por parte. Lo primero, ¿qué son los servicios ecosistémicos? Son los beneficios en forma de valores, bienes o, valga la redundancia, servicios que nos ofrece la naturaleza o que obtenemos de la naturaleza. Vamos a explicar un poquito más para que esto se entienda. Para que se entienda, lo mejor es partirlo contaros que hay 4 tipos y cuando vaya desgranando cada tipo lo vais a entender súper fácil. Tenemos servicios ecosistémicos de abastecimiento, de regulación, culturales y de soporte. Vamos a ver cada tipo de ellos.
Bueno, antes de entrar a los tipos de ellos, lo que quiero decir es que esta clasificación, aunque hay otras, está basada en la evaluación de los ecosistemas del milenio, que es ya bastante antigua, pero que a mí personalmente me gusta mucho porque es sencilla y es muy clara, ¿no? Son 4 tipos, dentro de los que hay cada tipo, me parece muy clara. Así que bueno, la cuento. Seguro que en bibliografía científica hay revisiones más modernas que meter alguno en concepto más, pero al igual que os contaba la semana pasada con huella ecológica, me gusta cuando los conceptos son claros, sencillos, que se entienden bien, porque los científicos, y yo como parte de científico que soy, nos enredamos alguna vez en conceptos que son difíciles de entender. Estos, para mí, son muy sencillos. Bueno, vamos a ver los tipos que hay para que lo entendáis mucho mejor. Lo primero, los más fáciles de entender, servicios ecosistémicos de provisión o abastecimiento. Yo creo que esto creo que no me lo hice solo. Pero bueno, por si acaso, estos son los productos. Recordad que hablábamos de valores, bienes y servicios, pues estos son los bienes o productos que nos ofrece la naturaleza. ¿Qué producto nos ofrece la naturaleza? Pues comida, agua dulce para uso humano y para uso agrícola. Digo dulce porque la salada no la consumimos directamente. Materias primas bióticas para tejido, lo que puede ser algodón, cáñamo, lana, seda. Materiales de construcción como la madera, el mimbre, el esparto, resinas, materiales geológicos, como por ejemplo la sal. La sal es un material geológico y que consumimos mucho. También dentro de los servicios ecosistémicos de abastecimiento están los combustibles renovables, lo que podría ser la madera de nuevo, como materia prima y como combustible, la cáscara de almendras, los huesos de aceituna. También nos ofrece recursos genéticos, tanto para agricultura, ganadería, biotecnología. Os cuento qué es esto. Muchas veces hay problemas, por ejemplo, con un cultivo que las plagas se lo comen y tal. Pues muchas veces la solución, o que las plagas se lo comen, o que no son resistentes a la sequía, muchas veces la solución está en los parientes silvestres cercanos, y ahí podemos tener soluciones genéticas que pueden solucionar problemas de nuestros cultivos. Pues bueno, los recursos genéticos también son servicios ecosistémicos. Recursos ornamentales, decoración, jardinería. Y por último, dentro de estos servicios de provisión podemos encontrar los compuestos bioquímicos de distintos usos. Por ejemplo, los recursos farmacológicos y medicinales que obtenemos de la naturaleza. Porque al final nos tomamos la pastillita, pero la gran mayoría de veces el ácido acetilsalicílico sale de una planta, ¿no? Y que bueno, que ya no se usa menos como antiguamente, pero se sigue usando y sale de una planta. Y muchísimos fármacos pues salen de plantas, y serían pues servicios ecosistémicos también que la naturaleza nos ofrece. Ya sea utilizando directamente el principio, como en infusiones y demás, o en este caso concreto quizá se haga más referencia pues a lo que se usan para la industria farmacológica, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Siguiente categoría. La siguiente categoría serían los servicios ecosistémicos de regulación, que estos son un poquito más difíciles de entender, pero en cuanto lo cuente lo vais a entender perfecto. Son procesos ecológicos que mejoran y en algunos casos hacen posible nuestra vida. Por ejemplo, mejoras en la calidad del aire. Ahora ya entendéis, ¿no?, lo que es un servicio ecosistémico de regulación. Estamos regulando la calidad del aire. Si la calidad es mala, pues no se puede vivir bien. Mejoras en la regulación del clima. Lo mismo. Hay ecosistemas que al degradarse pues producen que alguna zona sea mucho más árida o mucho más húmeda. O, por ejemplo, el siguiente, la regulación del ciclo del agua. Cuando talamos ciertos bosques o ciertas... ciertos montes, ciertos bosques, tenemos mucha más escorrentía a los cauces de agua, con lo cual tenemos problemas en la regulación del ciclo del agua. Entonces ahí estamos perdiendo un servicio ecosistémico de regulación que nos está regulando los caudales de nuestros ríos. Atentos, las inundaciones muchas veces vienen porque nos hemos cargado la regulación natural. Aparte muchas veces vienen las inundaciones porque hemos construido donde no se puede, ¿no? Pero en otros casos lo que pasa con esta inundación es que no hay bosque que sea capaz de retener la cantidad de agua que cae. Y hablando de esto, control de la erosión. Hay veces que degradamos mucho un ecosistema y tenemos mucha erosión. Si recuperamos un servicio ecosistémico que sería el control de la erosión, pues evidentemente no tenemos esa erosión y eso nos favorece o nos hace posible la vida en algunas zonas que con esta erosión no sería posible. Si os dais cuenta, ya estamos entrando en lo que sería restauración de ecosistemas, ¿vale? Con los anteriores, con los de abastecimiento, es evidente. Si ahí te cargas un ecosistema que daba alimento y
y no lo restaura, pues bueno, pues no va a dar alimentos. Pero en este caso es mucho más evidente. Regulación del ciclo del agua, regulación del clima, control de la erosión. Hay que restaurar ecosistemas para ofrecer estos servicios ecosistémicos. Seguimos, reciclado de desechos y purificación de aguas residuales. Estamos en las mismas. Un río puede, o unas cubiertas verdes te pueden estar ofreciendo, o unas lagunas te pueden estar ofreciendo un servicio ecosistémico de purificación de aguas que estén contaminadas. Otro, por ejemplo, el mantenimiento de la fertilidad del suelo. Es un servicio ecosistémico que no se puede perder. Muchas veces, cuando se degrada mucho un ecosistema, tenemos esta pérdida de fertilidad del suelo. ¿Qué pasa si el suelo no es fértil? Que tenemos que echar abonos químicos. Hay veces que nos pasamos de abonos químicos, tenemos problemas. Si conseguimos mantener la fertilidad del suelo, pues es un servicio ecosistémico mucho mejor que estar abonando con químicos. Luego, control de enfermedades y plagas. Ejemplo, de nuevo aquí. Si nos cargamos un ecosistema que, por ejemplo, estaba albergando aves insectívoras, que esas aves insectívoras estaban comiéndose mosquitos, o estaban comiéndose langostas, o estaban comiéndose insectos que pueden ser plaga, estamos quitando un servicio ecosistémico de regulación, fijaros, por ejemplo, control de plagas, que a la vez estaba fastidiando o impidiendo que se produjeran comida o se produjera alimentos. Con lo cual, este servicio ecosistémico de regulación es súper importante. Muchos proyectos de restauración de ecosistemas lo que hacen es fijarse en recuperar estos servicios de regulación. Otro, la polinización. Si no tenemos polinización, los cultivos que se polinizan de manera por insectos, pues si no tenemos zonas donde se refugian los insectos y perdemos ese servicio, ese proceso ecológico, ese servicio ecosistémico de regulación, no podremos tener alimentos. Esos alimentos en concreto. Bueno, creo que estos servicios se han entendido, ¿no? Son procesos ecológicos de vital importancia para nuestra propia supervivencia. Seguimos con lo siguiente, lo que serían los servicios ecosistémicos culturales. Estos muchas veces no reparamos en ellos, ¿no? Los otros a lo mejor es más difícil de entender, pero es que estos no reparamos directamente en ellos. ¿Qué son estos servicios ecosistémicos culturales? Son los valores o beneficios no materiales que obtenemos de la naturaleza a través del enriquecimiento personal o espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, el disfrute de la naturaleza, los placeres estéticos que ofrecen los propios ecosistemas. Bueno, ahora voy a poner algunos ejemplos para que lo entendáis mejor, pero yo creo que ya más o menos queda claro. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, por ejemplo, la diversidad de ecosistemas que hay en un entorno, al final es diversidad cultural de un territorio. ¿Por qué España tiene la diversidad cultural que tiene? Porque es uno de los países europeos, uno de los, o me atrevería a decir, el país europeo con más diversidad de ecosistemas. Con lo cual tenemos una diversidad cultural muy grande. Hay países, sobre todo en el centro de Europa, que son muy monótonos en cuanto a ecosistemas y su diversidad cultural, bueno, quizás sean países más sólidos en cuanto a que no tienen una variedad tan grande como tenemos en España, pero tienen una diversidad cultural mucho más bajo. Y eso está asociado en la gran mayoría de veces a la diversidad de ecosistemas que tiene. No va a tener la misma relación con el entorno alguien de Galicia, de Asturias, que de Cataluña, o de Andalucía, o de La Mancha, o de Extremadura. Si os fijáis, son las dehesas en Extremadura y en Andalucía, los ecosistemas de cereal en La Mancha. En Cataluña, pues, por ejemplo, todo lo que Cataluña, Aragón, Pirineos, País Vasco, Navarra, toda la relación con los Pirineos. Eso son culturas muy distintas, muy distintas. Con lo cual, eso, la diversidad de ecosistemas es diversidad cultural. Y esto, conservar esta diversidad de ecosistemas, este servicio ecosistémico, lo que está diciendo es que cuanto más diversos sean los ecosistemas, mayor diversidad cultural. Y eso al final es un bien para nosotros. La diversidad cultural siempre es un bien para la sociedad. Luego, otro ejemplo. Muchas religiones unen espiritualidad y valores religiosos a diferentes componentes del ecosistema. Fijaros, Baco, el dios del vino. Eso es un valor. Eso al final estamos hablando de componentes del ecosistema, pero es que hay muchos dioses relacionados con la tierra, con la fertilidad, con los bosques. En todas las culturas existen, en todas. Con lo cual estamos uniendo valores religiosos con espiritualidad. Mucha gente, si le quitas los bosques, le estás quitando parte de su propia espiritualidad. Y no solo hablo de religión, ¿no? Hablo de muchas más espiritualidades. Luego, los ecosistemas y muchos de sus componentes tienen unos valores educativos alucinantes. Mucha gente
entiende muy bien ciertas cosas cuando sale al campo y se le explican. O sea, tú no puedes estar contándole a los chavales un bosque es así si no sale a disfrutar de ese bosque. ¿Qué ofrece un bosque cerca de una ciudad? Por ejemplo, o no solo un bosque, o un parque periurbano, que ya hablamos de ellos en el programa 3. ¿Qué ofrece? Bueno, ofrece estos valores educativos de la naturaleza, que la naturaleza nos ofrece. Si los bosques o los bosques iban a estar más lejos, pero los parques periurbanos están a 50 o no existen, y el bosque más cercano está a 100 kilómetros de la ciudad, vamos a perder estos valores educativos que sí que tendríamos si a 5 minutos de coche puedo salir a una área natural o seminatural, ¿vale? Este área ofrece unos servicios ecosistémicos culturales asociados a estos valores educativos. Luego, fuente de inspiración. Cuánto arte, folclore, símbolos nacionales, regionales, la arquitectura o incluso la publicidad están inspirados en la propia naturaleza. De nuevo, servicio ecosistémico cultural. Luego, valores estéticos. Para mucha gente, la naturaleza, para mí, hay veces que me pongo yo como ejemplo. Yo voy a alguna zona, paro mi coche, me pongo a mirar y digo, ¡buah! Esto es alucinante. O sea, yo disfruto viendo eso. Otra gente disfrutará viendo otras cosas. Y como yo, sé que mucha gente disfruta viendo la naturaleza. Esos son valores estéticos que, si son ecosistemas muy degradados, pues no. O sea, hombre, yo puedo parar en un sistema degradado y que me parezca interesante, pues por ciertos procesos que se estén ahí dando y demás, como ecólogo, pero yo reconozco que a mi mujer o a mis amigos o a mucha gente, pues no le parezca interesante esos procesos ecológicos. Y yo no quiero ecosistemas degradados. O sea, me parece interesante ver cómo se van a recuperar y demás, pero bueno, a la gran mayoría de gente quiere ecosistemas que estén pues bien conservados, con unos buenos valores naturales. Esto lo estaríamos hablando de valores estéticos, servicios ecosistémicos culturales de valores estéticos. Luego, relaciones sociales, también. Servicios ecosistémicos nos ofrecen relaciones sociales. Os pongo un ejemplo. A ver, que me venga rápido a la cabeza. Por ejemplo, las sociedades nómadas, las relaciones que establecen entre ellas, entre las personas de una sociedad nómada, es muy distinta a las relaciones culturales, relaciones sociales que se establecen entre poblaciones pescadoras, eminentemente pescadoras, o entre poblaciones eminentemente agrícolas. Quizá a día de hoy sea más difícil, y sobre todo si estás en una ciudad, entender esto, ¿no? Pero pensar en las zonas pues más rurales de España. No es lo mismo las relaciones sociales que se establecen en pueblos de La Mancha o de Aragón o de Castilla, con las relaciones que se establecen, por ejemplo, en los pueblos pescadores de Cádiz o de Almería o de, bueno, todos los pueblos pescadores que tenemos en toda España, ¿vale? Veis que los servicios ecosistémicos ahí nos están, aparte de la diversidad cultural que ya hemos dicho antes, dando unas relaciones sociales diferentes dependiendo del ecosistema que tengamos, y eso también, de los ecosistemas de los que viva la gente, y eso también son servicios ecosistémicos culturales. El arraigo, otro ejemplo, el arraigo que muchas personas sienten a un determinado lugar, no es al lugar físico, no es la chincheta, no es yo soy de aquí, no, es al ecosistema que tiene alrededor, ¿vale? Tú a mucha gente la llevas a su pueblo de la infancia o al pueblo de sus padres y van a decir, uff, me siento como en casa, o sea, me siento bien, estoy en mi pueblo, estoy en una zona, o no solo el pueblo, ¿no? O zona donde tú vayas a disfrutar los fines de semana, me siento bien. Si ahora mismo aquello, por ejemplo, hacen fracking y lo revientan entero, tú vas a ir a tu pueblo y sí, quizá conozcas gente, vas a buscar otras cosas, pero la naturaleza ya no la vas a sentir igual, ya no vas a decir, es mi pueblo, pero me lo han cambiado, Antes aquí había unos bosques maravillosos donde yo me daba mis paseos, o unas dehesas maravillosas donde yo me daba mis paseos, o una playa preciosa donde yo me daba mis paseos, y ahora lo que tengo es 2 centrales térmicas, una mina y... Pues no, físicamente el sitio es el mismo, sigue siendo tu pueblo, sigue teniendo el mismo nombre, Munera es mi pueblo, sigue llamándose Munera ya, pero ya en vez de tener monte alrededor va a tener otras cosas. De hecho, por ejemplo, con los aerogeneradores, yo llego ya me lo han cambiado un poco el pueblo, pero bueno, como es algo que estoy a favor de la energía eólica, pues bueno, pues me lo han cambiado un poco, pero bueno, es algo que con lo que, bueno, tienes que convivir, ¿no? Dices, si aquí se puede aprovechar el viento, mejor esto que una central térmica no sé dónde. Y estrechamente relacionado con este arraigo que ciertas personas sienten de su tierra, podemos hablar de otro servicio ecosistémico, ¿no? Que sería el mantenimiento de los servicios de los paisajes históricamente importantes, lo que se podría considerar el patrimonio cultural de muchas sociedades, pero el patrimonio cultural hablando de naturaleza, ¿no? El patrimonio natural cultural, por así decirlo.
Para mucha gente el arraigo que hemos dicho puede ser el arraigo que decíamos antes, porque sientan el bosque seminatural, que digo seminatural porque hablar en España, por ejemplo, de bosques naturales es mentira, pero que incluso en Sudamérica, los bosques que conocemos los bosques de Sudamérica, que son impresionantes, amazónicos, muchos están muy modificados por la actividad de los mayas, de los incas, de los aztecas, de todos los pueblos que vivieron a lo largo desde México hasta la punta ahí de Argentina, Chile. Todos esos ecosistemas que parecen vírgenes, hay estudios que dicen que están súper modificados o muy modificados en alguna zona por estos pueblos, lo que se conocían como pueblos precolombinos. Así que bueno, por eso digo paisaje seminatural. Pero es que también es verdad que hay mucho paisaje que no es nada natural. Las dehesas o los cultivos, las zonas de cultivo, es también patrimonio cultural. Entonces, romper esos ecosistemas, para mucha gente, le estás rompiendo su patrimonio natural cultural. Estás rompiendo ese arraigo que tienen a su tierra, ¿vale? Entonces, conservar o restaurar muchas de servicios ecosistémicos culturales es volver a estos referentes de paisajes culturales. Continúo ya con otro tema, antes de ya que sí que vamos acabando con esto. Uno de los más evidentes, los servicios de recreativos y de ecoturismo. Es evidente que dentro de los servicios ecosistémicos culturales, una de las utilidades de tener ecosistemas bien conservados y ecosistemas interesantes desde el punto de vista del disfrute, volviéndolo de arriba, el disfrute, incluso el arraigo, pero principalmente el disfrute. Aparte de que uno pueda disfrutar, aparte es que se le puede sacar rédito económico. ¿Cómo? Con servicios de ecoturismo. Hay mucha gente que quiere ir a cierta zona, porque mucha gente quiere subir a Asturias o viene a las playas de Cádiz en verano. Aparte de por tomar el sol, sí, pero aparte porque, por ejemplo, en Cádiz, en Asturias, pues menos ya tomar el sol. Porque le gusta el frío de allí, el fresquito de allí, sí, pero aparte es porque hay unas estructuras de ecoturismo, de turismo de naturaleza, también potentes. Entonces, por eso van a esta zona. Entonces, estos servicios ecosistémicos culturales están ofreciendo un valor recreativo e incluso de ecoturismo. Y por último, y haciendo un alegato de los científicos, la naturaleza es el mayor campo científico de experimentación que existe. Entonces, si nos cargamos muchas de las zonas, estamos perdiendo estas zonas de experimentación que pueden servir para muchas cosas. Por ejemplo, yo mi tesis doctoral la he hecho en varios escenarios, ¿no? Pero uno de ellos ha sido una zona de yesos que hay por Fuentidueña del Tajo, en la carretera A3, entre Madrid y Cuenca, ahí en la zona esa de separación de las dos comunidades, entre Fuentidueña del Tajo, Belinchón y por ahí. ¿Por qué lo he hecho allí? Pues en parte porque ahí se conserva un ecosistema de yesos que me ha permitido a mí hacer este estudio. Si no estuviera, pues evidentemente no podría haber hecho este estudio. Y no era de yesos, ¿no? El estudio no era específico en yesos, era de restauración de carreteras. Pero bueno, me fui a una zona en la que hubiera un ecosistema más o menos con las características que a mí me interesaban para hacer esos muestreos de la tesis. Entonces, ¿qué servicio me está ofreciendo la naturaleza mía ahí? A mí, y no solo a mí, a la sociedad. Servicios ecosistémicos, que conocimiento científico, ¿no? O como campo de laboratorio, o como laboratorio para experimentos científicos, que también es un servicio ecosistémico. Digo que no solo para mí, sino para toda la sociedad, porque toda la ciencia que se hace debería de ser o debería de servir para la mejora social en todos los aspectos. Bueno, ahí entramos ya con temas de comunicación, de divulgación, de transferencia del conocimiento, que si queréis entramos en otro programa o en otro podcast. Digo en otro podcast como en otra serie de podcast, no en Oikos, porque la verdad que es un tema no que dé para uno, es que da para una serie entera de programas. Y ya hemos acabado con lo que para mí son los 3 servicios ecosistémicos palpables. De abastecimiento, agua, comida, madera, combustibles. De regulación, erosión, ciclo del agua, del clima, de la contaminación del aire. Y culturales, disfrute, diversidad cultural, espiritualidad, valores educativos, fuente de inspiración. Pero para mí los servicios ecosistémicos realmente no son 4, sino que son 3 más 1. ¿Por qué? Porque están estos 3 que ya he comentado y luego el último. O primero, según se mire. Muchas veces te lo cuentan como primero, pero a mí me gusta contarlo como último. ¿Por qué? Porque es el soporte de los otros 3. De hecho, se llama servicios ecosistémicos de soporte. Y son procesos ecológicos, como también hablábamos en los servicios ecosistémicos de regulación, también son procesos ecológicos, pero que en este caso sustentan al resto de servicios, a los otros 3. ¿Vale? Por eso, o se miran al principio para decir, estos 3 sustentan al resto,
o se habla al final. A mí personalmente me gusta contarlo al final, ¿por qué? Porque si no es muy difícil de entender. Cuando yo ahora os diga un servicio ecosistémico de soporte es la fertilidad del suelo, lo vais a entender. Claro, ¿por qué? Porque está soportando principalmente servicios de abastecimiento, de producción de alimentos, de producción de madera, de producción de fibra. Todo eso se basa en la formación del suelo, ¿vale? Entonces la formación del suelo es un servicio ecosistémico de soporte. La fotosíntesis, lo mismo, ¿vale? Exactamente igual, es un servicio ecosistémico de soporte. Si yo os digo al principio la fotosíntesis es un servicio ecosistémico de soporte, me vais a mirar raro. Ahora igual también, pero menos. La producción primaria es un servicio ecosistémico de soporte. El ciclo de nutrientes, el ciclo del agua, ¿vale? Aquí ya no hablamos de agua como purificadora de aguas residuales, no hablamos como agua que mueva turbinas, no hablamos como agua de abastecimiento humano, sino el ciclo del agua en general, ¿vale? Lo que es el servicio ecosistémico de soporte. Como ya hemos dicho, estos son procesos ecológicos, al igual que los servicios ecosistémicos de regulación. ¿Es fácil marcar una línea entre cuáles son de soporte y cuáles son de regulación? No. Por ejemplo, la polinización, según cómo se mire, podría ser un servicio ecosistémico de soporte. ¿Por qué? Porque favorece otras muchas cosas. O un servicio ecosistémico de regulación. Por ejemplo, también el control de la erosión, lo mismo. El control de la erosión per se ya es un servicio ecosistémico de regulación, porque está regulando que no vaya escorrentía a cierta zona. Ya de por sí es un servicio ecosistémico, pero aparte, el control de la erosión es principal para que se sustenten los demás. Cuando un restaurador de ecosistemas va al campo a restaurar un ecosistema degradado, lo primero que hace es controlar. Una de las principales cosas que tiene que mirar es el control de la erosión. Se quema un bosque, lo primero que se mira, ¿esto se va a erosionar? ¿Sí o no? ¿Se va a erosionar? Actúo. ¿Por qué? ¿Porque es un servicio ecosistémico de soporte, de regulación? Bueno, también por eso, pero principalmente porque es un servicio ecosistémico de soporte del resto de servicios. Si hay erosión, el monte no se recupera. Si no se recupera el monte, no vamos a tener madera, abastecimiento. No vamos a tener servicios culturales que ese monte estaba dando. ¿Vale? Ya estamos, servicios culturales. No vamos a tener propios servicios de control de la erosión. El control de la erosión te da control de la erosión. ¿Vale? Si te das cuenta, el control de la erosión está afectando a varios tipos a los otros 3 tipos de servicios. Con lo cual, ¿se puede considerar de soporte? También. ¿Vale? Entonces, es difícil muchas veces marcar el límite entre los dos. Bueno, y llegado aquí, ya me voy a ir despidiendo, que ahora que miro la hora, 28 minutos de programa, o sea que no está mal. Se me va a quedar al final largo. Unos apuntes finales, ¿no? Simplemente unos apuntes finales. Es decir, que los valores, bienes y servicios de los ecosistemas, pues bueno, son estos servicios ecosistémicos. Cuando hablamos de valores, hablamos de servicios culturales principalmente. Cuando hablamos de servicios, hablamos de servicios de regulación principalmente. Cuando hablamos de bienes, de servicios de abastecimiento principalmente. Y decir que muchos proyectos de restauración de ecosistemas no se basan, muchos no, todos no deberían de basarse en recuperar lo que había, porque lo que había ¿cuándo? Hace 10 años, hace 100, hace 1000, sino en recuperar valores ecosistémicos necesarios para la sociedad, ¿vale? Entonces ya tendríamos un foco. ¿Qué ha pasado aquí? Ha habido un incendio. ¿Qué se ha perdido con un incendio? Estos valores, este y este. Vale, ¿interesa recuperarlos todos? ¿Cuáles hay que recuperar? ¿Con cuáles hay que priorizar? ¿Vale? Porque a lo mejor, tras un incendio, a lo mejor lo óptimo no es volver a plantar los eucaliptos que se han quemado. Es lo que había antes del incendio, ¿no? A lo mejor interesa aprovechar la desgracia de que se ha quemado el monte para recuperar otros servicios ecosistémicos que estaban perdidos o que estaban degradados. Por poner un ejemplo, ¿no? O lo mismo, cuando un temporal se te lleva una playa, se te lleva una zona, a lo mejor es el momento de replantearse y decir, vale, volvemos a recuperar aquí lo que había o lo planteamos de otra manera, hacemos una restauración centrada en valores, bienes y servicios o en valores o en servicios ecosistémicos para hacer una buena restauración. Bueno, yo lo dejo ahí, ya os digo que interesa más siempre eso, fijarnos en servicio ecosistémico a la hora de restaurar ecosistemas. Más que en recuperar lo que había, que bueno, lo que había ahí antes del incendio, por ejemplo, podría estar ahí de manera anecdótica y no sea lo mejor. Otro ejemplo que os voy a poner, al restaurar una mina, una cantera. Bueno, pues es que cuando tú te cargas una cantera, ahí es imposible recuperar lo que había. Imposible, literalmente imposible. Pues si te has llevado toneladas y toneladas y toneladas de áridos, no puedes recuperar lo que había. Pero puedes plantear una restauración donde se recuperen ciertos valores naturales, donde por ejemplo se hagan unas charcas, donde se recupere
zonas de cría, de nidificación que antes nidificaban allí esas aves, u otras que puedan ser interesantes, bueno, pero siempre fijándose en los valores, bienes y servicios o servicio ecosistémico que nos va a ofrecer esa restauración. Eso tiene más sentido que decir, vamos a recuperar aquí el encinar que había. Ya ves que el encinar que había estaba 70 metros más arriba y con otro suelo que ahora ya no existe, ¿vale? Entonces, bueno, importante fijarnos en esto. He llegado hasta aquí, perdonad la chapa de hoy, que han sido media hora del programa. Si os gusta, si os ha parecido interesante, ya sabéis, darle al me gusta en iVoox, comentar lo que queráis en iVoox, en nuestra página web, en restauracionecosistemas.com, el programa 11 va a ser este. Y también estamos en YouTube, como os he comentado, estamos en YouTube, os he comentado antes también que interactuaréis con el vídeo del dron, pues bueno, también que escuchéis este y si os gusta, pues que os suscribáis a nuestro canal. Sin más me despido, un saludo, adiós.